Bien, vamos a empezar a hacer el tallado de la pieza 21, o perdón, 22, incisivo lateral superior izquierdo. Bien, ya tenemos aquí el bloque con las medidas ya adecuadas. Debemos reducir un poco las medidas del central, ¿no? Aquí en la hojita podemos ver que para el central era 1,8 por 1,5 los diámetros. Para el lateral va a ser de 1,5 mesio distal y vestíbulo palatino de 1,3. La corona vamos a reducir 2 milímetros a la del central que era 2, aquí va a ser 1,8. Y la raíz va a seguir siendo igual 3, igual que en el central, ¿no? Así que es un poco más pequeña la pieza. Todos los pasos son los mismos que para el central. Lo único que varía es el tamaño, que es más pequeño, y la forma de la cara palatina, que es más triangular, ¿no? Al igual que de la vestibular. Bien, entonces ya tenemos el bloque. Aquí está el diámetro mesio distal de 1,7 por el vestíbulo palatino, que es de 1,5. Eso para llegar del 1,5 al 1,3 y del 1,7 al 1,5. La altura de la corona es 1,8. Ahí no se aumenta nada, está justo los 1,8. Bien, entonces comenzamos señalando primero las caras. Esta que está más corta va a ser la vestibular, esta va a ser la palatina. Si hacemos izquierdo, entonces con la vestibular al frente, nos ubicamos en nuestro lado izquierdo y esta será mesial, más cerca a la línea media, y esta será la otra será la distal. Mesial y distal. Igual que para el central, se divide la cara vestibular en tercios, en 3 espacios. Todos los cortes van a ser similares a los del central, ¿no? Dividir en tercios tanto a la cara vestibular como a la cara palatina. En la parte superior, en la línea media, hacemos una línea, es decir, buscamos la línea media, y de esa línea media hacia el lado que va a ser vestibular, aproximadamente 1,5 milímetros de espesor, y hacemos una segunda línea que va a ser el grosor del borde, ¿no? De 1,5 a 2 máximo. Y empezamos con los cortes. Para vestibular comenzamos en la mitad del tercio cervical, igual que para el central, y vamos a ir hasta la línea media de arriba. Este corte vestibular pueden hacerlo ligeramente convexo o a lo mucho recto, pero no cóncavo. Ve que empezamos aquí en la mitad y vamos a ir cortando hasta esos 2 milímetros o 1,5 milímetros antes de la línea media. No es necesario hacer en un solo corte, se puede ir haciendo poco a poco. Y vean que he cortado ligeramente convexo este lado vestibular. En cambio, el lado palatino, el corte debe empezar justo en la unión de los tercios cervical y el tercio medio, y el corte debe ir cóncavo hasta la línea media de arriba. Así. No exageren mucho esa concavidad. Hasta ahí, falta un poco, se hace otro poco de corte hasta llegar a la línea trazada. Ligeramente cóncavo. Si no se ha conseguido, podemos aumentar un poco más hasta conseguir la concavidad, o simplemente raspando. Dejamos un tercio para el cuarto lóbulo. Listo, ya tenemos el primer paso, ¿no? Vestibular y palatino. Pasamos al segundo, que es la convergencia de las proximales hacia palatino. Igual que para el central, tanto la mesial como la distal van a ir hacia palatino. Siempre la distal, que es este lado, va a ser un poquito más convergente que la mesial. Y la cara palatina nos debe resultar un poco más triangular que el central. Toda la cara proximal, sin llegar a tocar vestibular y respetando el borde incisal. Todo esto vamos a cortar, ¿no? Vean que es toda la cara proximal. Así. Otro poco hasta llegar al borde, pero no tocar la vestibular. Esta distal tiene que ser más. Esta mesial va a ser un poco menos, pero siempre respetando el borde incisal. No siempre a la primera, ¿no? Pueden ir haciendo de a poco. Y listo, ya tenemos la convergencia de las proximales hacia cervical, que en este caso también se aplica hacia palatino, ¿no?
de que la cara palatina tiene que resultarnos triangular. Al hacer la línea cervical vamos a encontrar un triángulo, un vértice a ese nivel. En vestibular hacemos lo mismo, pero un poco menos convergente, pero solo las esquinas y respetando el borde incisal. Aquí es solo las esquinas. Esta cara vestibular también va a resultar más triangular que la del central. ¿No? Exageramos un poquito más, así. Pero menos que la palatina, ¿no? Entre la vestibular y la palatina es más triangular. Bien, la arista que se forma también gastamos hacia cervical, igual que para el central, ¿no? Vean que es todo similar a un central, lo único que está más triangular y más pequeño. Ahora, los desgastes. Todas las caras convexas, que están planas, tienen que quedar convexas. Nada de aristas, nada de esquinas, todo tiene que estar redondeado. Y con estos desgastes ya debemos llegar a la medida final, o sea, 1,8 mesiodistal y 1,5 mesiodistal y 1,3 vestíbulo palatino. ¿No? Es los 2 milímetros que hemos cortado de más el bloque, ya debe irse en estos desgastes. Todas las caras convexas, nada de planos, nada de esquinas. Y verificar la medida. Aquí nos falta 1 milímetro. Y aquí todavía sigue más de 1 milímetro. Gastamos un poco en palatino, y otro poco en vestibular. Al mismo tiempo ya podemos redondear el ángulo distal, que es un poco más romo que en el central. Gastar un poco la inclinación de mesial abajo a distal arriba del borde, solo gastando, y hacer que el ángulo distal se vea más romo. Con eso ya va a reducir un poco más el diámetro mesiodistal. La mesial también, si bien es más agudo que distal, pero menos que en el central, ¿no? Ese es más redondeado que en el central también esta mesial. Así, ¿no? Ángulos más romos, pero entre estos distal más que mesial. Y ya más o menos ahí ya debemos tener los 1,5, ¿no? Un poquito de más. Y listo. Ya. Pasamos a los detalles. Ya tenemos la forma y tenemos la medida. Ahora faltan los detalles de la palatina. Para esto usamos el lecrón. Marcamos los rebordes. Reborde mesial delgado, largo, que llega hasta el ángulo. Reborde distal ancho, grueso, corto, no llega al ángulo. El cuarto lóbulo al principio lo vamos a hacer como la del central, o sea, media luna, pero después vamos a hacer una fisura, ya que es para distinguirlo del central. Retiramos también la depresión, ¿no? La parte del medio. Aquí la depresión debe quedarnos al final un poco más profunda. Recuerden que, a diferencia del central, en el lateral la depresión palatina es de mayor profundidad. Pero tiene que sobresalir también el cuarto lóbulo. Para eso gastamos un poco los rebordes, como habíamos hecho en el central, hasta la altura del cuarto lóbulo. Y volvemos a formar esos rebordes ya redondeados, definitivos. Reborde distal tiene que quedar más grueso, más ancho. Reborde mesial más delgado. Escarbamos un poco con la cuchareta la depresión. No son muy delgados los rebordes, ¿no? Sí, entre los dos sí, mesial es más delgado, pero no exagerar mucho. El reborde distal no llega hasta el ángulo, por eso la concavidad se alarga hasta distal. Listo, ya tenemos el cuarto lóbulo aquí, semiluna. Y ya está. Remarcamos. Y como ven, hasta ahí la cara palatina está similar a la del central, que es lo más frecuente también en cuanto a presentación, pero para diferenciarlo en nuestros tallados del central, que tiene esta forma en palatino, vamos a hacer una que
puede darse en esta cara palatina, aunque con menor frecuencia, que es la presencia de la fisura. La fisura queda ubicada un tanto más desplazada hacia mesial, ¿no? Es un surco bien profundo que separa en dos partes al cuarto lóbulo. Pero como ven, esta fisura no está en el centro del cuarto lóbulo, está más hacia mesial. De ese modo, distal es más ancho. Esta fisura se va a continuar con los rebordes marginales. Así. Es un surco profundo. Y separa en dos al cuarto lóbulo y queda así. Entonces aquí tenemos la fisura que está dividiendo al cuarto lóbulo, los rebordes, distal más grueso y mesial más delgado, y llega hasta el ángulo. Y ya está la cara palatina. Bien, con esto ya está terminada la porción coronaria y pasamos a hacer directamente la porción radicular. Para esto, como habíamos hecho en el central, simplemente prolongamos las convergencias hasta apical. Aquí la raíz del lateral al corte transversal tiene una figura ya más ovoidea, no como el central, que era triangular. De que prolongamos las convergencias hasta apical. La raíz de esta pieza es más delgada y más larga que la del central, de ahí que estamos manteniendo la medida similar a la del central. En proporción a su tamaño, pues su raíz es más larga, ¿no? La corona es pequeña, pero la raíz es más larga. Ese es el problema de esta pieza, que tiene raíz delgada y larga, de ahí que es más propensa a sufrir fracturas en dientes naturales, ¿no? O sea, en boca, más que el central. Como vean, hemos prolongado todas las convergencias hasta apical. Y en la parte apical podemos ya diseñar, podemos dibujar el ápice, más o menos por aquí, ¿no? Tiene que tener un total de 4,8 desde el borde incisal. Y cortamos eso, vean, solo desde la mitad de la raíz, no es de este cervical. Del lado palatino muy poco. Del lado vestibular, ¿no? Recuerden, las raíces están inclinadas hacia palatino y hacia distal. Gastamos el ápice. Visto desde apical, tiene que darnos una figura ovoidea, no triangular como la del central. Entonces, una raíz más delgada y larga, ¿no? Listo, ya más o menos tenemos el bosquejo de la raíz. Pero antes de terminar la raíz, vamos a hacer la línea cervical. Tomamos la corona 1,8 ahí y marcamos. A ese nivel vamos a marcar la línea cervical, que, como ya habíamos adelantado, es más estrecha, dándonos una figura más triangular a las caras, ¿no? Tanto a la vestibular como a la palatina. Marcamos con cierta profundidad hacia la raíz. En distal, que es este lado, el descenso es menos de la línea hacia incisal. En palatino, aquí, que también hay que tomar la altura de 1,8. Al hacer la línea cervical debemos formar un vértice del triángulo, el vértice del triángulo, ¿no? Así. Cosa que se vea la figura palatina netamente triangular. En mesial, que es este lado, llegamos también casi a la mitad y en un ángulo más puntiagudo. Todo convexo, nada de aristas y listo.
Desde la línea que hemos marcado, gastamos hacia la raíz. De ese modo, la corona va a sobresalir a la raíz y la raíz va a quedar más delgada aún. Esto se hace en todos los dientes, ¿no? Ya que, como bien sabemos por convergencias, que en el tercio cervical existe una pequeña zona que no converge hacia incisal, sino más bien hacia el cuello, que sirve para proteger a la encía libre. Eso debemos formar al hacer la línea cervical. Y esto es alrededor de la pieza. Y prolongamos los desgastes hasta picar. O sea, adelgazamos más la raíz. Pero mantener esa forma que hemos conseguido con los cortes. No solo hay que gastar hacia el ápice, también se puede gastar en este sentido. Así. No solo el ápice. Así también se gasta así. Entonces, fíjense que los lados libres de la raíz son casi paralelos y solo desde el tercio medio es donde se agudiza para formar el ápice, que debe estar inclinado, como dijimos, hacia distal, que es el ángulo romo que tenemos, ¿no? Incisal. Eso nos orienta de que esta es distal y por eso esta raíz tiene que estar más inclinada hacia ese lado. Por tanto, habrá que gastar más en el lado mesial. Y visto por proximal, tiene que verse inclinado hacia palatino. Como ven, es muy similar al central, solo que está más chiquito y es más triangular, ¿no? En las caras libres sobre todo. Listo, ya tenemos casi terminado. En vestibular no va a ser necesaria la demarcación de las depresiones vestibulares, ya que esta pieza es más convexa que la del central, su superficie es más convexa, por tanto muy poco llegaría a notarse las depresiones. Dejamos solamente así. ¿No? La palatina con su fisura, y si quieren también pueden hacerle para que se note a este nivel el agujero ciego. Ahí. Y está listo el incisivo lateral, la pieza 22, izquierdo. Para el derecho, ya saben, es lo mismo, todo el procedimiento similar, simplemente cambia la posición de las caras, ¿no? De las proximales. La mesial está al lado distal y la distal al lado mesial. Y terminado nuestro tallado. Vestibular, proximal, palatino y la otra proximal, ¿no? En este caso la distal. Mesial más agudo, distal más romo, reborde distal más grueso, reborde mesial más delgado. Y la fisura que está más hacia mesial. Todos esos datos para el incisivo lateral. No falta pulir con media nylon para que brille y con eso está terminado el tallado, ¿no? Queda así el tallado. Bien, con eso hemos terminado de realizar esta práctica.